Nuestro invitado de hoy es un venezolano, autor, ingeniero, especialista en desarrollo organizacional, master coach, mentor y facilitador. Desde 1997 se dedica a la consultoría y el coaching ejecutivo, con el fin de fortalecer las habilidades de líderes. Ha participado en la capacitación y adiestramiento de más de 15.000 personas en temas como liderazgo, coaching e inteligencia emocional. Es facilitador certificado de seminarios Insight por los últimos 22 años. También es director académico de Cala Enterprise. Hoy hablaremos con él acerca de un tema buenísimo que te va a encantar. ¿Cómo podemos manejar mejor nuestro tiempo? ¿Cómo podemos optimizar nuestro día? Sobre todo aquellas personas que decimos, wow, no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Hoy vas a aprender con nosotros aquí en Entérate y Jacques Giraud. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted esté viendo este programa. Me encanta que estés con nosotros, Jacques. Y Zoraida, gracias por la invitación, de verdad. Para hablar de un tema, bueno, yo tengo que confesarme una víctima del tiempo. Yo no he podido con el tiempo. Entiendo que muchas personas, y esto es un sentimiento que he recogido del entorno, sobre todo las mujeres, dicen yo no alcanzo a hacer todas las actividades que me propongo durante el día. Tengo la casa, tengo el trabajo, el emprendimiento, tengo los niños y además se supone que debo dejar un tiempo para mí, para mi bienestar y para mi cuidado. Este es un tema que hoy por hoy, Jacques, afecta directamente a las personas en su rendimiento profesional y personal. El problema comienza porque somos latinos. Y el latino tiene en su mindset como una forma distinta de llevar el tiempo. Primero que el tiempo es un recurso que es no renovable. Entonces, al no ser renovable, tú, si no lo administras correctamente, se te va. Entonces, fíjate paradigmas como, por ejemplo, bueno, vamos yendo y vamos viendo cómo va la cosa. Esas son típicas frases que nosotros los latinos utilizamos mucho para no planificar. Como vaya viniendo, vamos viendo, ¿cierto? Y el problema del tiempo es que como no lo planificamos y no lo organizamos dentro de una estructura formal y con unas herramientas sencillas, se nos pasa el día y termina el día y uno termina abrumado y no hizo nada. Exacto. Y te acuestas más abrumado porque además no te cumpliste. No cumpliste con lo que tenías propuesto y te acuestas con una cierta frustración. Yo tengo 3 prácticas que hago siempre cuando hago mi día. Yo lo programo, lo llamo check-in. Hago mi lista de lo que hay que hacer. Mi segunda práctica, que es impresionante y es importante, es que al final hago un check-out. Porque mucha gente planea el día y después dice, ay, ¿qué hice? ¿Qué no hice? Y se va a dormir. No, yo hago un check-out. Lo hice, lo dejo para mañana. Claro, yo hago un check-out y digo, esto lo hice, fui productivo, no fui productivo, hago una toma de conciencia sobre eso y reprogramo lo que no hice. Y la tercera cosa que hago es que estoy muy alerta de cómo está mi procrastinación presente. En mi caso... Quiero definir el término procrastinación. Yo sé que muchas personas lo manejan, pero quizá otros no. De hecho, es una palabra que puede ser un poco abrumadora. Incluso procrastinar no existe en español. Procrastinar es como un anglicismo. En realidad, lo que nosotros usamos en español es como postergar. Exacto. Entonces, cuando yo postergo, procrastino, es puede ser porque yo ya tengo una personalidad procrastinadora. Hay el perfeccionista, el evasivo, el fantasioso, el que ilusiona muchas cosas. Hay el creador de crisis. Entonces, en mi caso, yo soy el perfeccionista. Yo pierdo tiempo o postergo porque miro mucho los detalles. Entonces, como miro mucho los detalles, me quedo atrapado en ese perfeccionismo y dejo de ser óptimo en lo que estoy haciendo. ¿Cuál es la tuya? Me siento identificada totalmente con lo que acabas de decir. Fíjate que yo soy capaz de llegar tarde a esta entrevista porque cuando iba saliendo de mi casa me di cuenta que había un pelito mal puesto en el piso y que yo no lo quiero ver cuando llegue. Entonces yo me regreso a quitar el pelito, a poner la cosa. Entonces quizá cuando venga de vuelta me doy cuenta de otro detalle y no salgo de mi casa hasta tanto sepa que todos los detalles están... he corregido cualquier detalle que haya quedado allí. Ser perfeccionista no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es que me hace distraerme de lo que es importante. Claro. Me pasa igual, yo no salgo de la casa hasta que la casa esté impecable, entonces me tengo que levantar más temprano para que eso suceda. El punto aquí es que cómo estás enfocándote. Entonces el perfeccionismo que podría ayudarte se vuelve un distractor, así como las redes sociales. Totalmente. O así como llamadas que uno recibe. Entonces la idea de observar y estar alerta de la personalidad procrastinadora es para que yo pueda decir, hey, un momento, Jack, tienes una prioridad, tienes que llegar a tiempo a esta reunión o a esta sesión de coaching. Entonces, para esto
que igual el pelito va a quedar ahí como tú dices, pero eso no te puede atormentar. Además, el problema es que le das atención a eso. No me va a afectar en nada. Nada. Pero tú le das la atención. ¿Quién asigna la atención? Nosotros. Entonces, así como la gente me dice, pero es que las redes sociales me distraen. No, no, no. Tú eliges que te distraigan. Exacto. Porque yo elijo colocar mi atención ahí. Yo tengo 3 horarios en el día para revisar redes. Es los únicos horarios que lo hago. Programo mi teléfono y lo pongo en alarma y yo veo, ya es la hora, voy a revisar redes. Sí, porque yo tengo que dedicarme a lo importante. Claro. Lo importante no son mis redes. Lo importante es hacer la sesión contigo, trabajar con la persona, ver la productividad, cómo voy con mis proyectos. Eso es lo importante. Generar el contenido también para poder compartir valor a través de tus redes. Tengo que detenerme en este tema de las redes sociales porque generalmente vemos a las personas con su teléfono, y digo vemos a las personas como si fueran otros, yo también lo hago. Estamos con el teléfono en la mano y en cualquier momento cuando llega una notificación, cuando llega un mensaje, inmediatamente llega el correo, además porque todo te llega por el teléfono, inmediatamente queremos chequearlo independientemente de lo que estemos haciendo en el momento. ¿Tú sabes que quitándole el foco y la atención a lo que estamos haciendo para traerla para acá? Eso, hay algo que se está investigando en España que se llama prontomanía. Es una manía de tú responder rápido lo que sucede en las notificaciones. Es como un sentido de inmediatez permanente que es bastante agotador. Tú sabes que cuando yo hago mis sesiones de coaching de productividad, mi primera tarea es pedirte esto. 72 horas apaga las notificaciones, todas. Entonces, ¿qué pasa? El primer día... Imagínate que ni siquiera sé cuál es el botón que apaga las notificaciones. Yo te mando un video para que lo veas, porque hasta eso lo hago porque la gente no sabe. Lo deberíamos poner aquí, ese video. Bueno, tú sabes que yo apago las notificaciones y el primer día estoy atormentado. ¿Quién me escribe? ¿Quién no? ¿Qué me habrán dicho? ¿Será que no respondo? Sí, el segundo algo de vida, muerte. Claro, ¿no? Que esa es la parte de ese síndrome de necesito de inmediatez. Ansiedad. Segundo día, menos. Tercer día, tu día fue productivo. Y la gente me dice, me funcionó el día, hice todo lo que me programé. Claro, no había distractor. Pero entonces el tema no es el distractor, el tema es que yo elija que eso me distraiga. Sí, yo prefiero elegir la distracción, no que ella elija por mí. Tienes toda la razón, es una elección. Yo creo que hasta aquí vamos muy bien adentrándonos en este tema del manejo del tiempo, que tiene que ver definitivamente con nuestra productividad. ¿Vamos a ser productivos o no? Dependiendo de cómo manejemos nuestro tiempo. ¿Esto le pasa igual a las mujeres y a los hombres? ¿O hay algún género que se vea más afectado por esto? Yo creo que no es un tema de género, lo que es un tema de herramientas. ¿Tú te olvidas de cepillarte los dientes en las mañanas? No. ¿Tú te olvidas de bañarte todas las mañanas? No. ¿Tú te olvidas de comer o tomarte un café a cierta hora que te gusta? No. ¿Sabes por qué? Porque ya tienes el hábito. Sí. Mira, no me olvido de hacer ejercicios. Ya tienes el hábito que tengo y lo necesito además para estar bien. Entonces, ni de broma se me olvida hacer eso. Soraya, ese hábito que tienes incorporado ya es automático. Bueno, mi check-in, cuando yo planifico mi día, mi check-out, cuando lo reviso, y el estar alerta con lo de la procrastinación es hábito. Entonces, para mí es automático. Ahora, ¿cómo eso llegó a ser hábito? Bueno, repetición, práctica, la recompensa correcta. Si yo hice un buen día donde fui productivo, me doy un premio. Ojo, no me va a dar un premio que vaya en contra de mi salud, como me voy a ir a comer un postre. Claro, no. Me doy premios distintos, como quiero unos buenos tapones para nadar. Me gusta nadar. Okay. Entonces, me compro unos buenos tapones o unos buenos anteojos. Me doy ese tipo de premios, que no son tan costosos. Pero lo que quiero es reforzar con la recompensa la práctica del hábito. Cepillarte los dientes, el desayuno, el ejercicio. Si ya es un hábito para ti, tú no tienes que programar eso como hábito. El resto de habilidades de productividad hay que programarlas como un hábito y no lo tenemos. Oye, me encanta una cosa que dices y te quiero, otra vez yo voy a traer el tema del género. Tú sabes, las mujeres siempre vamos como para el lado de las mujeres. Pero yo creo que para la mujer es más difícil porque creo que la mujer, no sé qué piensan ustedes, tiene una tendencia a creerse súper poderosa y por lo tanto a agregar más actividades a su día, a la agenda. Creemos que podemos hacer 20 cosas en la mañana, 25 cosas en la tarde y quizá en la noche pueda hacer un par de cosas más. Me pasa eso frecuentemente, me sobrecargo y voy como quedando mal. Soraya, voy a decir algo que va a sonar horrible. ¿Me va a doler? Sí, y lo digo, y cada vez que lo digo hay ruido. Es verdad, las mujeres tienden a ser más multitask. ¿Por qué? Porque tienen atributos que el hombre no tiene. Ya el hecho de poder ser mamás, el hecho de cuidar a los niños, todos esos niveles de atención, la mujer lo tiene, el hombre no. Pero esto es lo que voy a decir que normalmente crea mucho ruido.
ser multitask, que es algo que es premiado en empresas, por personas, es un síndrome, es malo para las personas. Estoy de acuerdo ¿Por contigo. qué? Porque tú no puedes, por tu nivel de atención, hacer varias cosas a la vez, porque tu cabeza prioriza, tu mente prioriza por etapas. Fíjate, ¿cómo prioriza la mente? Vamos a hablar algo puntual de neurociencia. La mente prioriza de 3 en 3. ¿Por qué? No sé, hay estudios sobre eso. Pero para la mente es más fácil priorizar de 3 en 3 tareas. Entonces, si yo me hago un plan hoy de 12 tareas, lo primero que yo necesito hacer es elegir las primeras 3. Tú me dirás, ¿ese número 3 de dónde salió? ¿Cuántos son los cochinitos? Los 3 cochinitos. ¿Los mosqueteros? Los 3 mosqueteros. Los Reyes Magos. Oh, wow, son 3. Entonces, con el 3 hay algo. ¿Qué pasa? Cuando tú vas colocando tareas en tu mente, eso va solapando la tarea anterior. Y obviamente la mente prioriza por su propio esquema. Por eso es que yo priorizo consciente, no dejo que la mente priorice por mí, porque entonces hago lo que me gusta, o lo que me agrada, o lo más fácil, que es lo que normalmente sucede. Siempre te vas a acomodar a lo que te gusta más. Entonces, priorizo de 3 en 3, eso lo hago en las mañanas, cuando hago mi check-in, mi lista de tareas, y lo que sucede es que cuando voy de 3 en 3 y completo, ya queda tiempo. Lo que me hace perder tiempo es la distracción. Mi mente se va de la tarea a la red social, se va a una llamada, se va a una conversación, o yo mismo me evado, veo Netflix o empiezo a soñar, no sé. Entonces, pero cuando priorizas de 3 en 3, la mente se enfoca mejor. Jack, estábamos hablando del tema de las mujeres. Sígueme en esto, por favor. Okay. Fíjate, las mujeres efectivamente, de hecho tú me lo dijiste aquí en este pequeño corte que hicimos, podemos ser bien productivas y podemos manejar nuestro tiempo, bueno, estirar el tiempo, diría yo, pero considero que esto puede tener un costo y además un costo muy alto para cada una de nosotras. Yo quisiera que tú nos hablaras de eso. Porque si en vista de que podemos hacer tantas cosas, nos mantenemos y vivimos en el límite, en el borde, logrando esas cosas, pero generando una consecuencia que se puede reflejar en la salud, en la parte profesional, normalmente se refleja en nuestro en la bienestar, salud. claro. Porque la mujer profesional se enfoca y produce y le da su prioridad al trabajo. La mujer mamá o en una casa hace sus roles y cumple. Pero ella se queda en tercer lugar. Como se queda en tercer lugar, los proyectos de tipo personal, ya no el rol mamá, no el rol profesional, ni el rol esposa, el rol mujer, quedan para el final. Eso tiene 2 efectos. Primero, me abruma, me da fatiga crónica por de tanta presión, de tantas tareas. Y lo segundo es que cuando tú postergas tus proyectos personales, algo en tu autoestima falla. Exacto. Hay una tristeza y interior. Hay una tristeza natural que ocurre. Total. Ahora, ¿cómo se alinea eso? Hay algo que en la productividad se llama zonas de tiempo. Zonas de tiempo es cuando tú asignas bloques de tiempo estándares y fijos para algo específico de una tarea. Por ejemplo, yo todos los miércoles a la 1 de la tarde voy a hacer esta reunión con mi equipo. Todos los miércoles a la 1 es esa reunión. ¿Qué pasa? Esa reunión nada la puede cambiar porque ya está puesta en tu agenda. Pero nosotros no agendamos las cosas personales en la agenda. Por ejemplo, tú no agendas que vas al gimnasio. O lo pones gimnasio. No, de por sí lo pongo. Es que es un tema importante para mí. Ah, claro, exactamente, a eso iba. Cuando es importante para ti, tú lo agendas. Arranco por ahí la agenda porque como me gusta, entonces lo pongo así grande. Gym. Claro, si es importante para ti, tú lo agendas. Pero para una persona que su prioridad es trabajar, su prioridad es ser rol mamá o rol esposa, no pone el proyecto personal dentro de la agenda. Yo tengo en la semana, pongo mis citas de nadar porque me gusta nadar. Sí. Y lo pongo porque para mí es tan importante como una sesión de coaching o un taller o lo que sea. Y lo otro que coloco es que yo tengo a la semana una reunión conmigo mismo de 2 horas que yo lo llamo Proyecto Jack. ¿Qué quiere decir eso? Ideas nuevas, creatividad, desarrollar productos. Es mi tiempo para mí, para mis proyectos de tipo personal. Incluso si tengo que programar un viaje, yo eso lo coloco en esas 2 horas. ¿Por qué lo hago 2 horas todas las semanas? Porque la suma de las 2 horas son al año 104 horas, dedicados solo a proyectos personales. No lo puedes ver como 2 horas a la semana es poquito. Empieza por las 2 horas. Es una importante inversión. Y es una inversión pequeña, pero que tiene fruto. ¿Qué pasa? Como yo postergo las tareas, que eso es lo que normalmente ocurre con las personas, entonces tienes el trabajo al día, la casa al día, todo al día, pero lo tuyo no. Y eso va a generar automáticamente una tristeza, frustración, y eso va a bloquear el resto. Por eso es que yo incluyo en la semana, cuando hago mis coaching y eso, proyectos personales dentro de la agenda, como si fuera parte de tu trabajo. Es que es tu trabajo.
Sí, fíjate que es tan importante poder contemplar todas nuestras áreas en nuestra planificación. Cuando hablamos de planificación y productividad, no solamente nos estamos refiriendo a nuestro trabajo. Exactamente. Allí entra el bienestar, entran nuestras relaciones, entra la relación también con nuestros hijos, nuestra casa, todo lo que compone realmente nuestro círculo de bienestar, que no es solamente el trabajo. Cuando mides ese círculo, Zoraida, y te das cuenta que hay áreas que están desbalanceadas, yo lo primero que pregunto es, en esta área de que hay desbalance o está en menor grado, ¿cuánto tiempo le dedicas a eso? Le pregunto. Bueno, una vez al mes. Bueno, por eso es el resultado. Si yo no dedico el tiempo suficiente a ciertas áreas de mi vida, esas áreas se abandonan. Y pierden, como cuando tú dejas de ir a hacer ejercicios, tus músculos dejan de funcionar para eso. Claro. Entonces es lo mismo. Nosotros, el resultado de nuestra vida depende de cómo yo acciono y antes de accionar, cómo yo planifico y distribuyo esas acciones. Y si yo no le doy prioridad a lo personal y si no le doy prioridad a lo demás va a ir bien, lo personal no. Ya entiendo. En función de este balance que debe haber en nuestra vida, de esta parte integral que debemos procurar todos para vivir mejor, ¿cómo debería estar organizado nuestro día, Jack? Wow, es una buena pregunta. Todo depende. Si eres una persona que trabaja, debes de tener un horario de trabajo, ¿cierto? Ahora, como estamos ahora en casa trabajando o trabajos híbridos, ese es otro tema eso es un problema. Entonces, lo que primero hay que hacer es que hay que establecer un horario para nosotros de trabajo. Y la gente dirá, pero es que a veces me excedo o a veces me olvido de almorzar porque estoy trabajando. Coloca alarmas. Las personas usan el teléfono para la alarma de levantarse. Yo tengo alarma para acostarme, para acordarme que tengo que ir a dormir, porque a veces uno se embala en algo que le gusta y se olvida de la hora de comer, de dormir. Yo coloco horas para mi cuidado, básicamente alarma. Entonces, lo primero es establecer un horario de trabajo y luego, aunque sea una hora diaria para el cuidado físico, eso es importante, una hora diaria para tus proyectos de tipo personal y por lo menos unos 30 minutos de relaciones, llamar a alguien, y eso es diario. ¿Qué pasa? Tú cuando asignas tiempos por zonas de tiempo a las áreas que quieres dar balance, las áreas van fluyendo y la rueda va rodando, disculpa redundancia, poco a poco. Si le dedico más tiempo a lo personal crece. Si le dedico más tiempo al físico, el físico crece. Yo tengo que elegir eso. Pero esa elección se hace consciente. Eso no lo puede programar. Eso no lo puede programar la gente, el entorno o el trabajo. Quédate un ratico más, pero ese ratico, ¿qué precio pago? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Qué precio pago por el exceso de trabajo o el exceso de las redes? Ese exceso es donde yo no estoy midiendo cómo estoy haciendo con el tiempo. Por el poco descanso, por no comer a la hora. ¿Cuál es el precio que voy a pagar por eso? Cuando te preguntas el precio, se empieza a ajustar el tiempo. Totalmente. Lo importante es hacerse consciente primero. Y luego de hacerte consciente, bueno, practicar unas herramientas, usar una agenda. Hay gente que no le gusta la agenda. Hay que hacer revisiones semanales para ver cómo vas o cómo va lo que viene. La gente no le gusta planificar. Entonces tenemos muchos vicios que obviamente poco a poco se van alineando cuando tienes la intención. No sé si te ha pasado desde que llegaste a los Estados Unidos, la gente comienza a sentir una especie de culpa cada vez que se encuentra desocupado. O que ha tomado un tiempo, un break de media hora, una hora, quizás quiso hacer una siesta o necesitó tomar un café y relajarse, porque es que aquí todo va como una máquina que no para, ¿no? Entonces salirse y bajarse de la máquina en un momento te puede generar hasta un sentimiento de culpa. Oye, yo no estoy haciendo lo que hacen los demás, no estoy produciendo, no estoy generando, me voy a quedar atrás. Existe una presión. ¿Cómo manejar esto? Tú sabes que el laboratorio de dinámica humana del MIT, del Tecnológico de Massachusetts, hizo un estudio donde hacer pausas programadas era saludable. Total. En un país donde hacer una pausa se ve mal. Sí, claro. Porque si te ven... quedas como que, ¿sabes? Estás fuera rompiendo el grupo. Ay, ¿qué está haciendo que no trabaja? Porque, es un sistema que obviamente empuja como prioridad el trabajo. Pero este laboratorio de MIT, en el laboratorio de dinámica humana, hicieron un estudio y ellos decían, cada 60 minutos hacer una pausa de 7 minutos. Ahora tú dirás, 7 minutos. ¿Qué hago en 7 minutos? Bueno, me levanto, respiro, me estiro. Lo dije todo en mi mente. Haces un pequeño reset de tu cabeza. Sí. Quizás te tomas un café o un agua, haces una llamada y después de esos 7, 8 minutos regresas.
y regresas renovado, aunque tú no lo creas. Esos 7 minutos, esa respiración, ese estiramiento, hasta recomiendan bailar. Bueno, o movimiento. Movimiento. Implica moverte la silla, Alegría. a caminar algo, visitar por lo menos donde se reúne la gente en una empresa, pero en la casa también hay que levantarse. Te vas al balcón, respiras un poco, o vas al refrigerador y tomas un poco de agua. O sea, el punto es movimiento, lo que tú dices. Ahora, hay otras técnicas que dicen cada 30 minutos, 5 minutos. En realidad, lo importante no es el tiempo, sino la pausa programada, para que tu cerebro haga un descanso, para que no se abrume y no se acumule. Ahora, la pausa programada no puede ser para distraerte. La pausa programada es para descansar y resetearte. O sea, la pausa programada no es para apenas la haces, agarrar el teléfono y estar en Instagram. No, es quizás para hacer algo de movimiento, respirar, estirarte. Yo tuve una cliente en México que en la empresa donde ella trabajaba, escucha esto, cada 90 minutos apareció un aviso en su pantalla de computador que decía: prepara, cierra los archivos, guarda porque vamos a apagar el computador. La empresa tenía un horario. Cada 90 minutos apagaba la computadora de toda la empresa. 10 minutos. Me encanta. Apagadas, no podías accesar. Entonces tú ves a la gente guardando los archivos, corriendo, etcétera. Y por 10 minutos estaban obligados a levantarse, tomar un café, conversar, estirarse. A los 10 minutos volvía. Eso aumentó la productividad en esa empresa. Totalmente. La gente piensa que más horas es más productividad y ese es el error. La distribución correcta de las horas con las pausas correctas es lo que te hace más productivo. El tema de trabajar en la casa. Esta estructura, esta modalidad prevaleció después con la llegada de la pandemia y mucha gente ahora trabaja desde su casa, conoce esta modalidad, pero lo cierto es que hubo un descontrol completo y muchas personas comenzaron a trabajar inclusive el doble de lo que trabajaban. ¿Cómo poder organizarnos de manera tal que podamos ser productivos y también podamos mantenernos saludables cuando trabajamos desde nuestra casa, con ciertos límites? El mito del empresario era que si las personas se iban a trabajar a su casa eran unos vagos y había que monitorearlos. Vino la pandemia, la gente se fue a trabajar a casa. Ahora, como ya no tenías que manejar o conducir al trabajo, e incluso la culpa, porque uno estando en casa sentía culpa. No estoy trabajando, estoy distraído, no salí. La gente empezó a trabajar en exceso. Eso duró como unos 4 meses. A los 4 o 5 meses que hubo un exceso de horas y de productividad y de producción, las personas empezaron a darse cuenta que tenían peleas en la casa, los niños reclamando, porque antes habían horarios. Entonces tú llegabas a la casa y te dedicabas a la familia. ¿Sí? Ya no, ahora todo era mezclado. Entonces las personas empezaron a hacerse horarios y áreas, tener un espacio en la casa para trabajar. Incluso hicieron cosas como esta, publicaban y colocaban en el refrigerador, en la nevera de la casa, los horarios de reuniones y citas, y colocaron el de los niños también, el de las clases, el de la esposa, para que todos vieran que habían horarios que respetarse y que no. Aquí requiere más disciplina, Zoraida. Que tú digas, alto, se acabó, este es mi tiempo de trabajar, paro. Tengo clientes que trabajaban horarios normales hasta las 6, trabajan hasta las 10 de la noche. Y yo les decía, ¿pero qué pasa? Y me decían, es que no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo, pero lo que pasa es que no estás colocando el límite. Y el límite no lo puede colocar ni la empresa, ni el jefe, ni el socio. El límite lo coloca uno mismo. Coloca una alarma y para el trabajo, pero quizás necesitas hacer checkouts. Porque uno cuando salía de la oficina decía, limpiaba, decía, listo, me voy. Cerrabas. En la casa no cierras, porque te levantas, vas a la cocina, te levantas, vas al cuarto. Hay que cerrar. Eso es un desastre, hasta que te detiene una dolencia. Claro. Por ejemplo, les cuento algo rapidito. Yo, cuando comenzó la pandemia, comencé a trabajar por primera vez en mi vida desde la casa. Y estuve, ni siquiera, yo estaba acabada de mudar, recién mudada a un apartamento donde no tenía lo básico. Y tenía unas sillas muy incómodas en las cuales yo me sentaba muy poco tiempo antes de empezar a trabajar en la casa. Cuando comencé a trabajar desde esa silla, la cantidad de horas que trabajaba, porque te digo que me despertaba a las 6 de la mañana, quizá a las 5 de la mañana ya yo estaba en pie y eran las 10 de la noche y yo seguía allí igual. ¿Qué pasó? Que al poco tiempo me dolía hasta el pelo, me dolía todo el cuerpo, estaba en una mala posición, la computadora, comenzaron a aparecer dolencias. Y comenzó a aparecer ese llamado de atención, oye, aquí hay que hacer un alto. Vamos a regular las horas, vamos a regular las condiciones. Ahora, es importante, si trabajas en casa, Zoraida, tienes que primero elegir el espacio físico. Sí, todo eso se tuvo que Lo estudiar. segundo, la ergonomía.
una buena silla, un buen escritorio. Y eso la gente no lo tenía. No. Nadie estaba preparado para eso. Y lo tercero, establecer una agenda con horarios y alarmas. Porque se mezcla todo. Y cuando se mezcla todo, uno pierde control de la distribución y la priorización sobre el tiempo. Sí, de verdad que hay que mirar con cuidado esta tendencia de trabajar en la casa es muy buena, claro, pero también requiere unas regulaciones importantes que debemos seguir. ¿Sabes qué requiere? Resiliencia. Requiere aprender. ¿Qué quiere decir esto? Tengo mi crisis, porque la gente entró en crisis del cambio de hábito. Y esa crisis generó un duelo. Extraño mi oficina, ahora extraño a mis compañeros de trabajo, extraño la conversación, la comida en el restaurante. Entonces, como es una crisis con un duelo, necesito sobreponerme a ella y tomar una acción, que es lo que es resiliencia, la capacidad en que yo me sobrepongo a crisis que tengo. Wow, bueno, tuvimos que practicar bastante la resiliencia. Yo creo que para ti también fue un momento estelar, porque nos presentas un libro, que aquí lo tengo, que quiero piropearlo también con ustedes, porque cuando lo vi, le dije, Jack, wow, me encanta la portada de tu libro, está todo perfectamente colocado, me encantaron los colores, me llama mucho la atención leerlo, y el tema, súper resiliente, yo creo que es de interés para todo. Cuéntame, ¿por qué escribiste Súper Resiliente? ¿De dónde Súper Resiliente es una historia personal. Yo tuve unas crisis, yo soy venezolano, tuve unas crisis importantes. En el 2002 mi papá fue asesinado. Y en el 2009, con la crisis bancaria, yo tuve que salir de Venezuela. Escapar. Wow. Medida de Interpol 3 años, alerta roja. Yo hago siempre un chiste como este. Cuando a mí me pusieron la alerta roja de Interpol, quien tenía alerta roja en ese momento era Saddam Hussein, el Chapo Guzmán. Esos eran los que tenían alerta roja y yo tenía alerta roja. Un coach consultor con alerta roja. Bueno, fue una represalia política, ¿no? Tuve que pedir asilo. Gracias a Dios todo el asilo se concedió, se demostró. Interpol me quitó la medida, me pidió disculpas porque fue persecución, ya soy ciudadano, ya estoy estable. Pero escribí el libro porque en momentos yo necesitaba, como de esos duelos que viví del país, el trabajo, los negocios que tenía, recuperarme. Y fue poco a poco y es un proceso, ¿no? No es algo que ocurre de la noche a la mañana. Y una de las cosas que decidí fue ir escribiendo mis tomas de conciencia. Y lo llevé a una metodología y la presento en el libro. ¿Por qué le puse Súper Resiliente? Porque esto es como paradójico. Cuando nosotros somos niños nos disfrazan de superhéroe. O de la Mujer Maravilla, o de Batman, o de Superman. Siempre tenemos superpoderes. Porque pensamos, y es el juego que tenemos de niños, que tenemos superpoderes. Y en realidad sí los tenemos, Zoraida. Porque ser resiliente, migrar, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, pandemia nos obliga a ser superhéroes. Total. Y las cualidades de superhéroes están dentro, pero no nos damos cuenta. El libro te enseña a observarlas y abrazarlas. Wow, ¿ya conocías el término resiliente cuando comenzaste a escribir lo que estabas escribiendo? Porque mucha gente domina el término, pero otras no. Es algo como nuevo, es algo que resiliente, pero ¿qué es eso? Es tan importante hoy en día ser resiliente. Lo escuché. Mira, yo soy ingeniero y yo soy ingeniero mecánico, y en la universidad donde estudié vimos una materia que se llamaba mecánica de materiales, y ahí escuché resiliencia por primera vez, que es la propiedad que tienen los materiales de que cuando los comprimes recuperan su forma original o intentan recuperarla. Wow, nosotros somos así también. Nosotros somos así, nos oprimen en algo y cuando se relaja esa fuerza que nos oprime, nos vamos recuperando poco a poco. Quizás la fuerza que nos oprime no se relaja, sino que nosotros nos forzamos nuestra recuperación, y eso es lo que es resiliencia. Llevada al término humano, es nuestra capacidad de sobreponernos de crisis. Wow, esta conversación se puso tan pero tan buena ahorita al final. Me encantó porque, ¿sabes? Esa historia que tienes, la historia que hay detrás de este libro, la historia que hay detrás de la persona que nos ayuda a manejar nuestro tiempo, a optimizar nuestra vida, a tener más bienestar, a ser más productivos, sencillamente nos habla de una persona que a través de sus experiencias, de capitalizar cada cosa que te sucedió, pues puede contribuir también a que otros puedan salir adelante. A mí no me queda más, Jack, que hacer una cita contigo. Yo sé que tú das tus cursos,
haces tus asesoramientos personalizados. Me encantaría en algún momento que pudiéramos hacer un taller con esta comunidad y poder aprender un poco más de lo que tú nos enseñas, aunque ya aquí en este programa hay herramientas muy valiosas, muy importantes con las que podemos comenzar. Si quieres repetir, recomienda este programa, compártelo, vuélvelo a ver. Yo sé que te va a dejar mucho y te va a ayudar indiscutiblemente a vivir mejor. Gracias por estar aquí. Gracias por todo. Y me nos encantó la vemos conversa. pronto. A mí me fascinó la conversa y ahora quedo pendiente para leerme este libro, que lo encontramos ¿dónde? Amazon. En Amazon, en como audiobook, ebook wow. y también impreso. ¿Y quién te grabó la voz del audiobook? Yo mismo, es mi voz. Me encanta. ¿Tú sabes Con que la asesoría de una coach maravillosa. Se llamará Lorena. Lorena Suso. Lorena Suso, ella es maravillosa. Tú sabes que yo tengo ese sueño, escribir mi libro y hacer el audiolibro también. Y En el nombre de Dios. bueno Solo que lo tengo hagas, que organizarme. lo bueno de hacerlo Ayúdame. tú misma, como es tu historia, le pones tu componente emocional ahí en ese tono. Es fantástico. Totalmente. Oh, me encantó hablar contigo. Gracias por estar, amigos. Nos vemos pronto aquí en Entérate.